Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a dos agujas esta hermosa mañanita. Es una prenda muy práctica, es unitalla y nos viene muy bien para abrigarnos la espalda. Verán que la puntada que le vamos a hacer es muy sencilla, se llama ojo de perdiz y el resultado es una prenda llena de textura. Los materiales que necesitamos para tejer esta mañanita son lana en grosor 4 o grosor medio. Necesitamos aproximadamente 350 gramos. Necesitamos un par de agujas del 5.5 milímetros, que es con las que vamos a tejer el cuerpo de la mañanita. Sin embargo, para tejer el principio, el resorte de la parte de arriba, vamos a utilizar un par de agujas de 4.5 milímetros. Y de manera opcional, para montar los puntos, yo los monté con un par de agujas de 3.5 milímetros. Estas son opcionales. Estas dos sí las necesitamos, 4.5 milímetros y 5.5 milímetros. Necesitamos también una aguja de gancho de 4 milímetros, una aguja lanera y algunos marcadores. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer esta hermosa mañanita. Así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está ahí abajo. Vamos a montar los puntos. En esta ocasión voy a utilizar para montar los puntos unas agujas de 3.5 milímetros. Las voy a poner dobles y así voy a montar los puntos. Para saber la cantidad de lana que necesito dejar del lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material, lo que yo hago es muy sencillo. Simplemente enrollo la lana, en este caso en las dos agujas de 3.5 milímetros, tantas veces como puntos necesite. Necesito montar 86 puntos, así que voy a enrollar la lana en las dos agujas 86 veces. 86 veces enrollé la lana. Entonces ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que necesito dejar para que cuando monte los puntos no me sobre ni me falte material. Cada quien puede montar los puntos como le guste, como esté acostumbrado. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve la indicación. Con la lana que va hacia la madeja, que es la que tengo en la mano derecha, hago un aro. Ese aro lo meto por las dos agujas. Ahora con la lana que tengo en la mano izquierda, que es la que acabo de medir, doy una lazada sobre las dos agujas. Después saco el aro y tiro. Ya tengo el primer punto. Otra vez. Hago un aro, lo meto por las dos agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Una vez más. Aro, lazada, saco, tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así o como cada quien prefiera, vamos a montar 86 puntos. Ahora que ya tengo montados los 86 puntos, lo que voy a hacer es sacar una de las dos agujas y de esta forma los puntos nos quedan muy flojitos, así es como los queremos. Ahora sí, tomamos las agujas de 4.5 milímetros y vamos a empezar a tejer el elástico de la parte superior de la mañanita. Vamos a dejar dos puntos de orilla, uno de cada lado. El primer punto de cada vuelta siempre lo vamos a pasar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Solamente esta primera vuelta no, es la excepción, porque es la primera vuelta, lo tenemos que tejer de derecho. Después ya no lo vamos a tejer, solo lo deslizaremos. Y el último punto de cada vuelta, que también será un punto de orilla, lo vamos a tejer siempre en todas las vueltas de revés retorcido. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo va a ser esto. Entonces vamos a empezar a tejer con la aguja de 4.5 milímetros. Empezamos a tejer en elástico 2-2. Entonces, en esta ocasión sí tejemos el primer punto, que es punto de orilla. Y ahora empezamos con el patrón de elástico 2-2, que es tejer dos puntos de derecho,
y después 2 puntos de revés. Y otra vez repetimos nuestro patrón, 2 derechos y 2 reveses, y así hasta terminar la vuelta. Vamos llegando al final de la vuelta, 2 derechos, termino con 2 reveses. Y aquí viene el punto de orilla del final de la vuelta. Siempre lo vamos a tejer de revés retorcido. Es decir, en vez de tomar esta patita de adelante del punto, vamos a tomar la patita que está atrás y lo tejemos de revés. Siempre va a ser igual ese punto. Y ahora, cuando tejemos por el revés de la labor, lo primero es que cambiemos la aguja de 3.5 milímetros que utilizamos para montar los puntos. Ya la cambiamos y ahora sí ya tenemos el par de 4.5 milímetros. Y entonces tejemos esta vuelta por el revés de la labor, la segunda vuelta, ya deslizando nuestro primer punto, el punto de orilla, ya no lo tejemos, solo lo deslizamos de la aguja izquierda a la derecha de esta forma. Y ahora sí ya continuamos con el patrón de elástico 2-2, que recuerden que es 2 puntos de derecho y después 2 puntos de revés y 2 derechos y 2 reveses, y así vamos a continuar hasta que completemos 8 vueltas. Ahora que ya terminamos de tejer esas 8 vueltas en punto elástico 2-2, lo que vamos a hacer es duplicar todos los puntos, todos excepto los 2 puntos de orilla. Esos seguimos trabajándolos igual. El primero simplemente lo vamos a deslizar a la aguja derecha. Ahora, ¿cómo vamos a duplicar? Muy sencillo. Vamos a tejer 2 puntos en cada punto. Esto es, tejo el punto que sigue de derecho. Ya todo lo vamos a tejer de derecho. Y ahora, no saco el punto que está en la aguja izquierda. Tomo la patita de atrás de ese mismo punto y ahí tejo otro. Y ya dupliqué otra vez. Tejo el punto. No lo saco de la aguja izquierda. Tomo la patita de atrás del mismo punto y tejo otro punto de derecho. Ahora en el que sigue, aunque sea de revés, yo voy a tejer todo de derecho ya. Tejo un punto, no lo saco de la aguja izquierda, tomo la patita de atrás y tejo otro punto. Tejo, no saco, tejo con la patita de atrás y saco. Así voy a ir duplicando todos los puntos hasta que llegue al final de la vuelta. Duplicamos el último punto y el punto de orilla, como siempre, lo tejemos de revés retorcido. Y ahora en la aguja tenemos 170 puntos. Vamos a hacer la vuelta que sigue por el revés de la labor y también vamos a aumentar puntos siguiendo este patrón que les voy a dar. Empezamos como siempre con el punto de orilla, lo deslizamos. Ahora tejo 2 puntos de revés porque voy envuelta por el revés de la labor. Ya estamos tejiendo en punto jersey estas primeras vueltas. Entonces tejo 2 puntos, 1 y 2. Y el tercero lo duplico. Tejo primero, no saco de la aguja izquierda y duplico, es decir, tejo con la patita de atrás. Ya dupliqué. Ahora tejo 3 puntos. 1, 2 y 3. Y el cuarto punto lo duplico, tejo, no saco y tejo con la patita de atrás. Ese es el patrón. Tejo 2, 1, 2 y duplico el tercero. 1 y con la patita de atrás. Ahora tejo 3, 1, 2, 3 y duplico el cuarto. Tejo, no saco y tejo por detrás. Y así, siguiendo este patrón, tejo 2, duplico el tercero, tejo 3, duplico el cuarto, vamos a terminar toda la vuelta.
Tejo los últimos 3 y duplico el cuarto, tejiendo con la patita de atrás, y me queda el punto de orilla que como siempre tejo de revés retorcido. Listo, terminamos esta vuelta por el revés de la labor. Muy bien, ya terminamos de tejer esas 2 vueltas de aumento. Una fue por el derecho de la labor, donde simplemente duplicamos todos los puntos, excepto los 2 puntos de orilla. Y la siguiente fue por el revés de la labor, donde fuimos siguiendo ese patrón de tejo 2 y aumento en el tercero y tejo 3 y aumento en el cuarto. En total tenemos ahorita 218 puntos en la aguja, pero necesitamos 224. Quiere decir que nos falta aumentar 6 puntos más. Vamos a poner una serie de marcadores, por favor, que nos van a indicar dónde vamos a aumentar un punto más en la siguiente vuelta. En total van a ser 6 puntos más los que aumentemos. Entonces, contamos 5 puntos, el punto de orilla y 4 más, y ponemos un marcador a los 5 puntos. Después contamos 42 puntos y ponemos un marcador. 41 puntos y un marcador. 42 puntos otra vez y un marcador. 41 puntos y ponemos un marcador. Y 42 puntos nuevamente y ponemos un marcador. Y después de poner ese marcador nos quedan otra vez 5 puntos para terminar todos los puntos de la aguja. Con eso ya vamos a lograr los 224 puntos que necesitamos para nuestra puntada. A partir de esta vuelta que vamos a comenzar ahorita, que es por el derecho de la labor, vamos a empezar a utilizar ya las agujas de 5.5 milímetros y vamos a empezar a tejer con nuestra puntada. Es una puntada muy sencilla que se llama punto ojo de perdiz. Es muy sencilla para aquellos que no están familiarizados todavía con la lectura de diagramas. Les voy a explicar un poquito qué es lo que quiere decir cada símbolo. Aquí está la simbología, es muy fácil. La línea vertical quiere decir que vamos a tejer el punto de derecho. La línea horizontal quiere decir que vamos a tejer de revés. Esta diagonal con un punto quiere decir que vamos a pasar sin tejer un punto con la hebra por delante de la labor. Estos 3 cuadritos quiere decir que vamos a pasar el tercer punto, este punto, el 1, 2, tercero, lo pasamos o lo vamos a montar por encima del primero y del segundo, y luego ya tejemos el primero y el segundo. Con eso estaremos menguando un punto. Y por lo tanto, esta otra indicación, esta U, quiere decir que vamos a hacer una lazada. Entonces, aquí tenemos todos esos puntos. Fíjense, esta puntada ojo de perdiz necesita para tejerse un número de puntos múltiplo de 5 más 2. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5 más 2 para poder equilibrar estos 2 puntos, son los puntos de equilibrio. Ahora bien, ¿por qué tengo el número de la vuelta aquí a la derecha en el 1 y en el 3 y en el 2 y en el 4 los tengo aquí? Bueno, cuando vean un diagrama así, donde no están puestos al lado derecho todos los indicadores de vuelta o el número de la vuelta, quiere decir que aquí donde está a la derecha yo voy a leer en este sentido los puntos. Y aquí donde el número de la vuelta está a la izquierda, quiere decir que yo empiezo a leer de aquí para acá, de izquierda a derecha. La vuelta 3 la vuelvo a leer de derecha a izquierda y la vuelta 4 la vuelvo a leer de izquierda a derecha. Eso quiere decir eso. Ahora sí, vamos a empezar a tejer y les voy a ir indicando vuelta por vuelta cómo lo vamos a hacer.
Fíjense bien, vamos a dejar unos bordes a cada lado, unos bordes laterales que vamos a tejer en punto de arroz. Esos no los vamos a tejer en nuestro punto ojo de perdiz o en punto de fantasía, también se le dice. Los vamos a tejer en punto de arroz, que es lo que va a formar pues la cenefa de nuestra mañanita. Entonces, muy sencillo. Vamos a empezar con esos primeros puntos. El primer punto, como siempre, acuérdense que tomamos ya la aguja de 5.5 milímetros, ¿ok? Y ahora vamos a empezar el punto de orilla, igual que siempre, lo deslizamos sin tejer. Y ahora estos 4 puntos que siguen, vamos a tejerlos en punto de arroz. El punto de arroz es muy sencillo, simplemente tejo un punto de derecho y un punto de revés. Y luego otra vez un punto de derecho y un punto de revés. En este último punto que estoy tejiendo de revés voy a duplicarlo porque aquí tengo mi marcador que quiere decir que necesito aumentar un punto más. Entonces tejo de revés, no saco el punto, paso la hebra para atrás y ahora tejo de derecho tomando la patita de atrás del punto. Ya está, ya agregué un punto que tenía que agregar y aquí ya tejí 1, 2, 3, 4 y 5 puntos en punto de arroz, más el punto de orilla. Ahora sí ya vamos a empezar con la puntada. Quitamos ya este marcador, ya no lo necesitamos. Simplemente nos vamos a acordar de que tenemos un punto de orilla y luego 5 puntos en punto de arroz. Ahora sí empezamos con la puntada. Nos dice que tejamos 2 puntos de revés, 1 y 2. Y luego 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3. Y ahí ya se me acabó el motivo. Entonces, ¿qué hago? Me regreso y vuelvo a tejer 2 puntos de revés, 1 y 2, y 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3. Y así continúo toda la vuelta repitiendo este motivo, 2 reveses, 3 derechos. Pero mucho cuidado, cuando lleguemos al marcador tendremos que aumentar otro punto. Entonces vamos a continuar, 2 reveses, 3 derechos, 2 reveses y 3 derechos, hasta llegar al marcador. 3 derechos y ahora me tocan 2 reveses, 1 y 2. Aquí en este punto me toca aumentar otro punto. ¿Qué sigue? 3 derechos. Entonces ahí mismo tejo un derecho, quito el marcador, 2 y 3 derechos. Y continúo repitiendo ese mismo patrón, 2 reveses, 3 derechos, hasta que llegue al siguiente marcador. 2 reveses, 3 derechos, 1, 2, aquí aumento ese punto porque llegué al marcador, 3 derechos. Ups, perdón. 1 y tejo el otro, 3. Ya están mis 2 reveses y 3 derechos. Saco el marcador y continúo 2 reveses, 3 derechos hasta llegar al siguiente marcador. 3 derechos y ahora me tocan 2 reveses, 1 y 2. Y en este tejo el primer derecho, 1, saco el marcador, 2 y 3. Y continuamos hasta el siguiente marcador. 2 reveses y 3 derechos, 1, 2, está el marcador y entonces en este, perdón, lo saqué, voy a tejer 2 puntos, 1 y tomando la patita de atrás y ya están los 3 derechos. Saco el marcador y continuamos. Vamos terminando, últimos 3 puntos, aquí voy. Y ahora los 2 puntos que quedan son estos 2 puntos de revés, que son los puntos de equilibrio, por eso hice múltiplo de 5,
más 2. Estos son esos 2 puntos de equilibrio. Entonces esos los tejo como me indica de revés. Tejo uno y tejo otro. Pero este no lo voy a sacar todavía de la aguja porque como tengo el marcador ahí me indica que tengo que duplicar. Entonces paso mi hebra para atrás porque el siguiente punto va a ser de derecho. Entonces lo tejo de derecho, ya está, que es el primer punto de mis 5 puntos de arroz. Ya tengo un derecho, un revés, un derecho, un revés y un derecho. Ya están los puntos de arroz de la cenefa y ahora el último punto de revés retorcido, como lo hemos venido tejiendo siempre. Ya nos quedó perfectamente el borde y ahora sí ya en la aguja tenemos exactamente 224 puntos. Ya nos cuadra perfecto, tenemos 6 puntos de cada lado para la cenefa y tenemos todos los demás puntos que forman la puntada ojo de perdiz. Vamos a hacer ahora la segunda vuelta de la puntada. Acuérdense que leemos el diagrama de izquierda a derecha. Pero antes de empezar con el diagrama, vamos a hacer nuestros puntos de la cenefa, que es el punto de orilla, que simplemente lo pasamos sin tejer de la aguja izquierda a la derecha. Y ahora los 5 puntos en punto de arroz. El punto de arroz, cuando vamos en la vuelta por el revés de la labor, es simplemente tejer los puntos al revés de cómo se nos presentan. Aquí tengo un revés, pues yo lo tejo de derecho. Y luego viene un derecho, yo lo tejo de revés. Y luego otra vez un revés, lo tejo de derecho, un derecho, lo tejo de revés y un revés, lo tejo de derecho. Llevo 2, 4 y 5. Ya está, ya terminé con los puntos de la cenefa. Si alguien quiere puede poner un marcador ahí para que no se le olvide cuáles son los puntos de la orilla y les sea más fácil si lo necesitan. Si no, no pasa nada. Entonces ahora sí ya vamos a ver cómo tejemos el diagrama. Nos indica que empecemos tejiendo estos 2 puntos de derecho. Pues es justamente como los tengo de derecho. 1 y 2. Y ahora me dice, este signo acuérdense que quiere decir que deslice el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha sin tejer con la hebra por delante de la labor, así. Entonces, yo paso este punto de la aguja izquierda a la derecha y luego tejo los 2 puntos que siguen de revés, 1 y 2. Y después tejo 2 puntos de derecho, que son los 2 puntos que aquí siguen de derecho. Hay que ir aprendiendo a leer el tejido también. 2 puntos de derecho. Y ahora me regreso aquí, donde está mi motivo, que es lo que se está repitiendo. Deslizo un punto con la hebra por delante, deslizo y ahora tejo 2 reveses y luego 2 derechos, 1 y 2. Paso mi hebra, deslizo un punto y tejo 2 reveses y 2 derechos. Y otra vez paso mi hebra para atrás, para adelante, perdón, deslizo el punto que sigue y tejo 2 de revés y luego 2 de derecho. Y así vamos a continuar toda la vuelta repitiendo este mismo patrón. Como ven, es muy sencillo. Terminamos 3 y 2 derechos. Y ya terminamos con estos 2 derechos. Y ahora siguen los puntos que van en punto de arroz. Un derecho, un revés, un derecho, un revés y un derecho. Y el último punto, el punto de orilla, de revés retorcido. Y ya está la vuelta número 2. Vamos a ver ahora cómo hacemos la vuelta número 3. Tejemos primero los puntos de la cenefa, un punto de orilla y 5 puntos en punto de arroz. 3, 4 y 5 puntos en punto de arroz. Y ahora vamos con la vuelta número 3. Acuérdense, como tiene el numerito de la vuelta de este lado, leemos de derecha a izquierda.
Y dice que empecemos con 2 puntos de revés, que son los que tenemos allí de revés, si se fijan. Los dejo los 2 de revés. Muy bien. Ahora, esto quiere decir, fíjense muy bien, el tercer punto, 1, 2 y 3 punto, el tercero, lo voy a pasar por encima del primero y el segundo. Lo tomo con la aguja y lo paso por encima y lo dejo caer, ¿sí? Ahí estoy menguando ese punto. Ahora tejo los 2 puntos que siguen de derecho, como me indica, 1 y 2. Y ya llegué al final del motivo. Entonces vuelvo a repetir. 2 reveses, 1 y 2. Y ahora monto el tercer punto por encima del primero y del segundo. Lo dejo caer. Tejo 1 y 2 derechos. Y otra vez vuelvo a empezar. 2 reveses, monto y tejo 2 derechos. 1 y 2. Y repetimos constantemente este patrón. Vamos terminando la vuelta. Y últimos 2 puntos de revés. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es los puntos de la cenefa, los puntos en punto de arroz, que es un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho y ya saben el punto de orilla. Revés retorcido. Listo. Terminamos la vuelta número 3. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4. Tejemos primero los puntos de la cenefa o de orilla, que es un punto deslizado, y luego 5 puntos en punto de arroz, 4 y 5. Y ahora ya continuamos como nos indica el diagrama de la vuelta número 4. Acuérdense, leemos de izquierda a derecha. Dice que empecemos con 2 puntos de derecho, como los tenemos. Y ahora un revés. Una lazada, la lazada consiste, para los que no saben, en darle la vuelta a la aguja con la hebra. Yo tengo mi hebra aquí, adelante, donde yo la veo. Le doy una vuelta completa y ahora tejo el siguiente punto de revés, como dice. Y luego 2 puntos de derecho. 1 y 2. Ya llegué al final, entonces repito desde aquí. Es un revés, una lazada y un revés. Entonces, revés, lazada, revés. Y 2 derechos. Y otra vez, revés, lazada, y revés. Y 2 derechos. Y así continuamos toda la vuelta repitiendo este mismo patrón. Revés, derecho, derecho y revés, lazada, revés y 2 derechos. Terminamos y ahora tejemos los puntos de la cenefa en punto de arroz, derecho, revés, derecho, revés, derecho y el último punto de orilla de revés retorcido. Ya está. Con esto terminamos ya la vuelta número 4. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo constantemente estas 4 vueltas de la 1 a la 4. Ahorita nos toca hacer nuevamente la vuelta 1 y así continuaremos hasta que nuestro tejido mida aproximadamente desde el borde inferior hasta la aguja 54 centímetros. Cuando lleguemos ahí, los vuelvo a ver. Muy bien, ya llegué a 54 centímetros desde donde empezamos a tejer, que será el cuello de la mañanita, hasta la aguja. Tengo 54 centímetros. Acabo de terminar una vuelta número 4, o sea, un motivo completo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tejer un borde en punto de arroz. Así que simplemente vamos a empezar a tejer en punto de arroz, siguiendo el esquema que tenemos aquí al principio. Empezamos con el punto de orilla y luego se irá un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho. Ahora,
Ya esta es la parte que corresponde a la puntada de fantasía o al punto ojo de perdiz. Bueno, pues ahí continuamos con el punto de arroz, que es siempre ese patrón, un derecho y un revés. Derecho, revés, derecho y revés. Ahora, fíjense muy bien para que nos cuadre perfectamente el punto de arroz con la cantidad de puntos que tenemos. Cuando lleguemos a la mitad de nuestro tejido, aquí tengo el punto número 112, desde el principio hasta acá hay 112 puntos. Allí voy a duplicar un punto, entonces bien, vengo tejiendo revés, revés y derecho. En este punto que tejí de derecho, voy a tejer un punto más de revés. Tejo un revés. Este marcador estaba aquí simplemente para marcarme la mitad del tejido. Y ahora continúo con mi tejido, cómo va, con mi punto, cómo va. Este ajuste de aumentarle un punto es para que nos cuadre el punto de arroz con el punto de arroz que tenemos en la cenefa de este lado. Por eso lo tenemos que hacer así. Entonces, derecho, revés. Y aquí me toca derecho y revés. Y ya continuamos. Y cuando lleguemos al final, nos va a coincidir perfectamente con los puntos de la cenefa. Aquí está, ya llegamos a esos últimos puntos que son ya en punto de arroz desde el principio, que es la cenefa, y nos coinciden los puntos perfectamente así como vamos. Termino último punto de orilla de revés retorcido. Y así vamos a continuar tejiendo en punto de arroz. Ya simplemente vamos siguiendo la estructura de nuestro punto, siempre tejiendo lo contrario de lo que aparece. Si tengo revés, tejo derecho, y si tengo derecho, tejo revés. Así vamos a continuar tejiendo en punto de arroz. Y vamos a completar 10 vueltas. Cuando hayamos terminado esas 10 vueltas y vayamos a empezar la vuelta número 11, simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Los tejemos como nos toque de acuerdo al punto de arroz y los vamos cerrando. Entonces deslizo el primero, el siguiente me toca tejerlo de derecho, así que tejo de derecho y después remato, monto el que tenía en la aguja y sobre el que tejí. Ahora el que sigue me toca tejerlo de revés. Lo tejo de revés y después remato. Ahora de derecho y remato. Así vamos a ir rematando todos los puntos. Siempre flojito, no aprieten los puntos cuando cierran, porque entonces se va a fruncir el borde y no queremos eso. Queremos que nos quede como todo lo demás que hicimos, como toda la labor. Así que vamos a continuar con mucha paciencia cerrando todos nuestros puntos. Terminamos. Último punto, igual lo tejemos de revés retorcido y después ya rematamos. Ya está. Ahora solamente cortamos la hebra y pasamos aquí por el arito que nos quedó. La pasamos y ya está. Ahora vamos con una aguja lanera, vamos a esconder esta hebra. Enhebramos. Y simplemente la vamos a pasar por aquí, por estos puntos, para perderla. Ya está, es suficiente y cortamos. Ya está. Con esto ya quedó. Vamos a ver qué más le tenemos que hacer a nuestra mañanita. Bueno, ahora lo único que nos falta es aquí en el lado izquierdo, lo que va a quedar en el lado izquierdo del frente. Vamos a pegar un botón
Y aquí vamos a hacer una presilla con una aguja de gancho. Es algo muy sencillo, no necesitamos ser expertos tejedores de crochet. Vamos a hacer una presillita para poder abrochar el botón. Voy a utilizar una aguja de gancho de 4 milímetros y vamos a tomar una hebra nueva de lana y fíjense muy bien, aquí tenemos el borde que corresponde a los puntos que tejimos en punto elástico, el borde superior. Bueno, nos vamos a ir una cadenita o un punto más abajo, ahí metemos el gancho y sacamos. Vamos a dejar una colita suficientemente larga para que no se vaya. Y ahora vamos a hacer una serie de puntos deslizados para reforzar estos puntos. Entonces, el primer punto, sí, hago una cadenita normal porque es el primero. Ahora, puntos deslizados, que son muy sencillos. Aquí meto el gancho, ¿se fijan? Que tenemos muy bien marcadas estas cadenas. Bueno, en cada cadena voy a ir metiendo el gancho, saco y lo saco de una vez. Son puntos deslizados, es para reforzar nada más. En el que sigue, meto, saco y saco de una vez. El que sigue y el último. Ya está. Muy bien, ya reforcé ese final, ese borde. Ahora voy a tejer 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Le voy a dar la vuelta a la labor y donde empecé a hacer puntos deslizados, ahí voy a sujetar esta cadenita. Entonces, paso, meto el gancho, saco y saco de una vez. Cierro con otro punto deslizado. Entonces ahora ya esto simplemente vamos a cortar la hebra, que no nos quede muy chiquita. Perdón, es que me quedó del otro lado la bola de lana. Entonces corto. Y ahora sí ya la paso por aquí. Ahí está. Y ahora con ayuda de la aguja lanera vamos a esconder esta hebra y esta hebra. Las dos las vamos a esconder, no hay problema. Entonces enhebramos. Y por aquí mismo, por estos puntos. Esta es la vuelta donde aumentamos puntos. Ahí pasamos esta hebra y ya la podemos cortar. Ahora hacemos lo mismo con la otra. Pasamos y la vamos pasando para que quede escondidita. Eso es lo único que buscamos. Ahí está. Y ya. Cortamos las dos hebras y ya nos quedó aquí esa jaretita para poder abrochar el botón. Lo abrochamos y ya quedó listo. Vamos a ver cómo nos quedó la mañanita o capita, como le quieran llamar. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Una mañanita de verdad muy hermosa, muy práctica. Ya vieron que fue muy sencillo tejerlo. Una puntada muy bonita con un resultado espectacular. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Suscríbanse a nuestro canal. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de tejido a crochet como de tejido a 2 agujas. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.